escolarizados y evangelizados por el gobierno mexicano. Bienvenidos a su podcast favorito. Nosotros somos los poderosísimos steinistas. Nosotros tratamos temas de todo tipo, música bizarra, antifilosofía y necrofilia. Espero. Bueno, el tema del día de hoy será México Virreinal o Nueva España, como prefieran llamarle. Yo soy Gabriel Vázquez y me acompañan Diego Chacón y Gilberto Reyes. Más adelante tendremos un invitado súper especial, el cual nos compartirá valiosa información. Pero antes de todo, nuestro patrocinador del día de hoy, Globitos Encendur. En su nueva presentación de 6 diferentes sabores, colores, texturas, se los recomiendo bastante. Mejor arranquemos con el programa. Tienes razón. Empecemos con el primer tema, el cual le damos bienvenida a Sangoku, experto en antropología e historicismo de la época virreinal. Estará aportando valiosos datos extras dentro del podcast. Muchas gracias por esa presentación, Pedora. Hola, amigos. Soy Sangoku, el santo más mamáisimo de los santos. Agradezco la invitación. Pero apúrenme. Tengo que bailar cumbias con Krillin. Bueno, vamos a iniciar con los datos duros y fríos. El inicio de México virreinal, según la época, pues estamos de acuerdo que inicia con la caída de Tenochtitlan, ¿no? Pues ya no está ese imperio poderoso que regía y gobernaba y controlaba el territorio. En este caso los españoles introducen un nuevo sistema, tanto supraestructural como infraestructural. La mayoría de los pueblos aceptaron al español como su gobernante, incluso en algunos casos se les nombró tlatoanis a ciertos españoles. O sea, pero todo eso debido a que ellos no sabían a qué iban los españoles, o ellos por su falta de conocimiento no se daban cuenta. La cuestión, si te acuerdas que los españoles hicieron ciertas alianzas con ciertos pueblos gobernados por los aztecas o los mexicas, como le quieras llamar. En todo caso, una vez que cayó el imperio mexica, pues los pueblos no tuvieron una organización como tal, por lo que les permitió a los españoles apoderarse rápidamente de ellos. O sea, los españoles eran tomados como dioses casi, ¿no? Los pueblos menos avanzados tenían esa idea, los otros... Algunos como salvadores, ¿no? Porque muchos estaban bajo el control de otras culturas, entonces sí, los españoles les prometían como salvarlos riquezas. No, más que nada salvarlos en sí de ese control en sí. Sí, salvarlos de los mexicas. O sea, en sí, ajá. Pues sí, los veían como unos liberadores prácticamente. Y bueno, de igual forma recordemos que si los pueblos se rehusaban, recibían una persuasión violenta o eran mandados con San Pedro en todo caso. Principalmente los territorios que más se defendieron fueron Mesoamérica y partes de Aridoamérica, arriba del norte. Esto principalmente porque no tuvieron tanto interacción como Mesoamérica con los españoles. España dividió el nuevo territorio en provincias y estas en ciudades. Las primeras fueron Veracruz, Coatzacoalcos, Pánuco, Puebla, Valladolid, Querétaro, Acapulco, Antequera, Taxco, Pachuca, Guanajuato, Zacatecas y por supuesto capital, Ciudad de México. Antes no se llamaba así, claramente. Bien, ahora pasemos. El gobierno de Nueva España siempre fue un desastre. O sea, imagínate AMLO en este momento y hazlo 20 veces peor. El primer gobierno fue hecho por el mismo Hernán Cortés, que tan solo duró 3 años, de 1521 a 1524. Esto debido a malas distribuciones de botín. Haz de cuenta, tú eres un soldado y pues después de capturar todo el oro, conquistar una ciudad, pues no te daban la parte justa. Corrupción. Entonces en este caso el rey de España le ordenó su regreso del nuevo continente para nunca más volver. O sea, de ahí ya jamás Hernán Cortés volvió a pisar una tierra americana, después de que fue gobernante y el rey lo ordenó a regresar a España, ya jamás regresó. O al menos no vivo, con todo ese rollo que se llevaron su cadáver ya después a una de las iglesias que se fundó ahí. Bueno, la situación, el rey tampoco era muy inteligente porque dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo que Cortés, pero con 5 personas. Esto incluía este nuevo gobierno llamada Audiencia, que era constituido de un presidente y 4 escuchas de 1527 a 1531, pero debido a cuestiones con injusticias, avaricia, corrupción, discriminación a los nativos, no se pudo llevar a cabo, más bien terminó siendo fallido, pero el rey estaba aferrado
Entonces instauró una segunda audiencia. Como nos querían poner esa división política desde tan antiguo momento. Chécate todavía, de 1531 a 1535, según los registros, porque pues no podemos decir si alguien es bueno o malo en sí. Esta audiencia sí funcionó, tuvo un gran desempeño, fue justa, transparente, incluyó a los indígenas dentro del gobierno, pero al parecer el rey sufre de trastorno bipolar porque después le dio por deshacer las audiencias e instalar directo a un rey, o en este caso virrey, dentro del territorio. Es que vio la monarquía y tener hijos con poder dentro de tu nación. Sí, literal. Entonces designó a Antonio Mendoza y Pacheco para este cargo. No son personas diferentes. No sé qué le pasa a los españoles que antes y Pacheco de Cervantes. Es tan raro esa O sea, el rey de España también quería hacerse gobernante del rey. O sea, también quería ser, o sea, controlar también las tierras de América. Simón, hazte cuenta, tú eres el rey de España, ¿no? Entonces tú le dices a Diego, oye, pues Diego es tu carnal. Quiero que me ayudes con este territorio. Pues tírame paro y cuídalo. Simón, sí, prácticamente. O sea, Y cuídalo vas a por mí. responder ante mí. Internet antes de tal. Bueno, tenemos los virreyes, de hecho, tenían un periodo muy corto, 3 años en el cargo. Esto normalmente para evitar que se hicieran de mucho poder y terminaran haciendo su propia nación ahí. También estaban limitados por la Real Audiencia. Podían designar obispos, arzobispos. No, ese es un dato curioso. No se podían traer familia de España. Si tenías hijos, padres, una esposa, familia ya, no te la podías traer a vivir, tenías que venirte tú solo. O sea, si tú querías irte a vivir con tu esposa a América, de España a América no podías con tu No esposa, podías solo por el tú hecho de solo. ser virrey, sí. Al menos que ya tuvieras su propia familia. O sea, ¿debido a qué? O sea, no se sabe, supongo que serán cuestiones de Mestizaje. mestizaje, así que eso es un tema que es bastante complejo, lo tocaremos más adelante. En su mayoría fueron 62 virreyes, todos ellos o casi todos burdos, mediocres e incompetentes. Pues podemos definir estas como las pautas para el comienzo. ¿Qué les parece? ¿Se ve interesante? A ver, Goku, ¿tú qué nos dices al respecto? Y los españoles como bola de borrachos que eran en 1542 introdujeron la cereza a nuestro territorio. Así que, si algún día nos cachan borrachos, échale la culpa a Espada. Oye, pues mira, no está muy lejos de la realidad del Goku. pues sí, Esto es mira, Goku. qué cosas, ¿eh? O sea, ¿cuánto pasaron del 37 al 42? Nada de tiempo. O sea, casi nada. Ya tenemos Bueno, cerveza. sigamos con la política ya que no hay un buen gobierno sin burocracia y porque España necesitaba crecer sobre el control por toda la población. Estos optaron de una forma centralizada y autoritaria para administrar la Nueva España. Obviamente asegurar de que estos tengan un derecho, una propiedad dentro de la tierra americana. Desde siempre nos han robado esas tierras, incluso ahora mismo con tantas empresas, Elon Musk y todo eso, solamente para llevarse. O sea, sí, Riquezas. imagínate tú ser un ser así, no sé, es que, bueno, una persona nativa con tu ranchito y no sabes hablar español y de pronto llega un vato blanco, flaco, alto y te pone un papel en Con la cara y tropas. dice, fírmalo, Fírmalo. o te evangelizo. Y te evangelizo con una espada. O sea. Básicamente ese es ser un bastardo ratero y mediante un contrato una persona náhuatl no puede leer el propio español, hacerle entregar sus propios terrenos que él ni siquiera sabía que era propietario. Sí, no, antes no se tenía esa creencia, mi terreno, mi esto. Antes era como nativas llegabas y compartían. ya, ¿no? Sí, o sea, puede ser el lugar donde yo vivo, pero si tú puedes entrar, o sea, si quieres construirlo. No había eso, ese autoritarismo económico, se podría decir, de propiedades, que también sí es un problema horrible, ahorita vamos a ver más adelante. Para esto se instauró una jerarquía gubernamental conseguida por un rey. Empezamos con la monarquía increíble, ahora instalada en América, donde este mismo tenía total autoridad sobre el gobierno civil y eclesiástico en España y en la Nueva España, O sea, México. era la figura máxima. Sí, el más poderoso. ¿Qué demonios es eclesiástico? Y está relacionado con la iglesia, Ok. que es derivación de clero y iglesia. Ya nos van a meter su dios peludo.
Ahora el Consejo de Indias. Este consejo es una corte auxiliar del rey, la corte del rey que ayudaba dentro de la administración territorial y territorios de ultramar. Vendría siendo como nuestra Cámara de Diputados, ¿no? Una porquería así. Sí, todas esas O ratas. sea, los que se ponen según de acuerdo. Sí. Sí. O que hacen parecer al rey justo. Bueno, ahora tenemos al virrey, el cual es un representante directo del rey por si éste se muere. Jefe máximo de la administración y a su vez capitán y gobernador presidente de la propia audiencia. O sea, ¿cómo una audiencia va a ser transparente si el que está en mayor cargo es el presidente de este? Puede decidir quién se queda y quién se va. Ya sé. Lo sé. Esto se basa en puros hijos de hijos encargados de más hijos. Tenemos al jefe máximo o el propio gobernador, el cual, en propias palabras, es el encargado del trato de los indígenas, machetearlos básicamente. Designador de los gobernantes de provincia, alcaldes mayores, corregidores, proponían sus decretos y ordenanzas que debía aprobar el Consejo de las Indias. Después tenemos al capitán general, el cual funcionaba como una autoridad militar. Es el tipo de Malcolm, el del medio, que le decía tonterías. Ya sé a cuál te refieres. ¿El de la Academia Militar Real, aunque me enviaron a Francia? Sí, no manches, ese murió. Bueno, ese se encargó de mantener la orden y la paz, como los propios mexicas y toda esa banda de raritos mostraban la militarización como algo súper importante. Diego, el más inclusivo. Que igualito. daban paz supuestamente, ¿no? O sea, pero nada Sí, que ver, era que lo querían- contrario, ¿no? O sea, Querían morir y daban su vida para la guerra, eran increíbles. Bueno, increíble para ese momento. Después está la presidenta de la audiencia, el cual dividida asuntos del gobierno de asuntos judiciales. Tonterías, supuestos. cosas súper O aburridas. sea, determinaba, esto lo va a hacer el gobierno y esto lo van a hacer los juzgados prácticamente. Sí, es Un lo que buró- dividía el poder. Un burócrata normal en estos Ajá. días. Ahora está el superintendente de la Real Hacienda y decidía y organizaba cuestiones relacionadas a haciendas reales y producción. Más divisiones, muchas divisiones. Pero en sí esto de que terreno. O sea, haz de como- cuenta, este tipo controlaba toda hacienda que produjera cultivos, que produjera recursos todo lo que naturales. Como ellos empresas. económicamente Sí, lo todo lo lo- manejaba entre comillas. O sea, Empresas, se sí. lo robaba Todos- básicamente. bueno, más que pues, podrían porque sí hubo bastantes corruptos, pero sí los administraban. Las haciendas reales, que eran las más grandes dentro de todo el Ujú. territorio. Ok, ahora están los Vicepatronos. vicepatrones de la iglesia, el cual nombraba sacerdotes para los curatos eclesiásticos. Otra vez intentando meter la iglesia y lo cual lograron para nosotros, solamente para que los humanos... Imagínate qué cantidad de enfermos fueron nombrados sacerdotes solo por un pago de... Imagínate de la dinero. cantidad de niños. O sea, pagabas para ser tu sacerdote o Pues cómo? podrías sobornar a estos tipos si eras parte de la iglesia, la gente pensaba O sea, que eras podrías- un emisario de Dios. Podría ser un enfermo mental y ser Ajá, sacerdote y solo decir porque que- tienes el dinero de ser sacerdote. Y de hecho, quitando eso de que puedes decir que estás loco, pero también puedes agregar de que hablas con Dios y son cosas esas raras, no sé. También vamos a tocar temas así más adelante. Bueno, está la audiencia, el cual es un grupo de personas que frenaban cualquier acción indebida del virrey, los que le tiraban paro, básicamente. Decían, Los que criticaban en sí, las personas externas, ¿no? O sea, las que Tal veían, vez. entre comillas, desde Es que fuera. en teoría era un organismo autónomo por lo que se investigó, pero sí se sabe que si se excedían a la hora de limitarlos eran perseguidos de forma inquisitiva. Ay, no manches. Ahora tenemos a los gobernantes de provincias, los cuales son los regidores de los reinos y las provincias a los cuales serán asignados, personas de monarquías dentro de México. Después tenemos a los corregidores, los cuales administran los pueblos O indígenas. sea, fíjate todo el nivel de discriminación que debe haber, checa tú, que todavía tienes que determinar un gobernador aparte para los indígenas de un gobernador normal y llamarle corregidor. O sea, ¿qué vas a corregir? Pero pues aquí no entraría también la propia educación, enseñar todas las tonterías que van a poner, incluso el propio lenguaje español, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero en aquellos tiempos corregir era como si decías algo malo te linchaban, ¿no? Sí, O sea, pero o sea, ponle que a lo mejor a lo mucho duró una década la falta de comunicación directa entre los idiomas, pero ya
Estamos hablando que esto duró aproximadamente 500 años. O sea, Sí, 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 en o ese sea, punto ya debía haber un punto después en el cual se pudiera entender perfectamente tanto los españoles hablar lenguas originarias como los indígenas hablar lenguas castellanas. Tenemos a los alcaldes mayores, los cuales cuidaban la justicia y defendían el buen trabajo del indígena. Esto es más parecido a Estados Unidos, viva la libertad y todas esas cosas. Sí, no hay que creer la verdad a lo que dice la información. Ahora están los ayuntamientos, los cuales son gobernantes, ciudades y villas, tanto españolas como indígenas. Cuidar lo que ya está cuidado, aún más cuidado para cuidarlo más. Esto básicamente se trata de eso. Luego está el gobierno de la República de los Indios, ¿A qué nombre tan el cual está formada por caciques y alcaldes mayores. Eran regidores nombrados por los indígenas para ejercer funciones y actividades dentro de sus comunidades. Nombrados entre comillas, porque pues se aprovechaban también de la falta de conocimiento de los indígenas. Los hacían engañar al fin y al cabo, dentro de estas posiciones todos eran españoles. Es como lo del Partido Verde que te daba mochilas en su tiempo. Pues los compraban en sí metiéndoles ideas extrañas solo porque no tienen el conocimiento suficiente. Comida y todo eso. ¿Qué nos dice Goku al respecto de todo esto? ¿Qué nos puedes aportar? Podemos definir el autoritarismo como la concentración de poder en unas pocas personas, de forma desmesurada y sin límites, no en la opresión y abuso. Bueno, es interesante el término como tal, porque si bien es notorio, pocas veces lo definen como, ¿qué es el autoritarismo? No, pues personas malas que gobiernan. Pues sí, es verdad. Ahora hablando del tema económico, no creo que los españoles hubiesen quedado asombrados con la idea de utilizar granos de cacao o textiles como representación monetaria. Así que decidieron implementar sus sistemas económicos, otra vez implementar cosas nuevas. También dentro de las principales actividades económicas están la agricultura, la cual sí ya podíamos considerarla amplia y rica en diversidad sin la necesidad de que llegaran los españoles, pues con la llegada de ellos llegaron también nuevos sembradíos de plantas, que aumentó más la minería se explotó a más no poder, fue una escala potencial y abrumadora. Dentro del avanzado trabajo en la metalurgia de los españoles en comparación de las herramientas prehispánicas, dentro de las minas principales ubicamos Taco, Almoloya del Río y Tlapujahua. Comunidades enteras funcionaban gracias a la minería, aunque también tuvo sus contratiempos. Al ser un trabajo riesgoso había escasa mano de obra, en su mayoría eran esclavos y mulatos, y los mineros podrían sufrir de artritis al grado de llevarlos a la muerte. ¿Te imaginas cómo sería morir de artritis? Adiós. Horrible. También la ganadería fue uno de los regalos, entre comillas, de los españoles al nuevo territorio, permitiendo un vasto mercado de trabajo con animales y de alimentos. Los españoles introdujeron caballos, burros, cerdos, ovejas, muchos otros animales. El sistema patronal era llamado encomienda, donde un español recibía a su cargo una cantidad de indígenas para diferentes trabajos. Recibía esclavos, como en pocas palabras. Me encanta cómo tratan de disfrazarlo de una forma burocrática o con una organización compleja. Al fin y al cabo solo era gente que te pertenecía y tenías un papel que lo demostraba. O sea, eran tus esclavos, pero estos tipos los hacían llamar trabajadores. O sea, como paga, el encomendero brindaba hogar, alimento, evangelización y elementos para su subsistencia. De esta forma, las encomiendas crearon un sistema de peonaje con los indígenas. Evangelización dada como una paga. Ese conocimiento como paga. O sea, te hablaban de Dios para pagarte un trabajo. Porque has trabajado 24 horas. Te voy a leer 3 versículos. Ahí te va el Padre Nuestro. 5 Padres Nuestros para que te purifiques. A ver, existe una cuestión compleja dentro de las propiedades y terrenos, aquellas que fueron arrebatadas en la conquista o que no llevaron los procesos correspondientes en la herencia. Eran subastadas, dando así origen las grandes haciendas. Por otro lado, la posición de tierras por parte de indígenas se dividía en fundo legal,
las cuales dedicadas para ubicar templos, ayuntamiento, plazas, calles, casas y corrales. O sea, prácticamente eran los lugares normales, por así Pero decirlo. aquí el fundado legal se entraría también iglesias, ¿no? Que después se empezaron a establecer. Es que la iglesia recuerda que es su propio monopolio. O sea, Sí, sí. lo de la iglesia le pertenece a la